El profeta Isaías fue uno de los escritores del Antiguo Testamento que profetizó en Judá. Isaías escribió el libro profético más largo de la Biblia. El nombre Isaías significa el Señor es salvación. Aunque es uno de los profetas más conocidos de la Biblia, no todos han leído la historia de Isaías. Bienvenido al canal. La Biblia dice que Isaías era hijo de Amós, pero no debe confundirse con el profeta del mismo nombre. Isaías estaba casado y su esposa es llamada en su libro la profetisa, indicando quizás que ella también profetizó. La Biblia menciona que Isaías fue padre de al menos 2 hijos, Sir-Gásib y Marsalafas. Estos nombres eran simbólicos y tenían un significado que se refería al mensaje del propio profeta. El primero, Sir-Gásib, significa un remanente volverá, apuntando al juicio inminente, al que sería sometido el pueblo debido al ataque asirio, pero también apuntaba a la promesa de restauración. El segundo, Marsal al-Hasbaz, significa algo así como veloz hasta el despojo, refiriéndose a la devastación que Dios traería sobre Siria, Israel y Judá. Probablemente Isaías vivió en la ciudad de Jerusalén, aunque el texto no lo menciona explícitamente. La tradición judía sostiene que Isaías era del linaje real. Al menos 13 veces se hace referencia al profeta Isaías como el hijo de Amós, lo que tal vez pueda indicar que su padre era un hombre importante en ese momento. El profeta Isaías fue llamado a su ministerio aproximadamente en el año 739 a.C., año en que murió el rey Usías. El relato bíblico no dice si antes de eso Isaías ya había predicado públicamente. Tampoco es posible saber con exactitud cuánto duró su ministerio profético, ya sea oralmente o por escrito. Algunos eruditos sugieren que profetizó durante unos 60 años. El relato de su llamado a profetizar es uno de los más extraordinarios registrados en el Antiguo Testamento. En esa ocasión, Isaías tuvo una visión del trono de Dios y vio a unos serafines que proclamaban la santidad de Dios. Ante tal gloria, el profeta asumió su propia pecaminosidad. Se consideró indigno para el oficio de profeta cuando dijo: «Soy hombre inmundo de labios». Pero uno de los serafines tocó su boca con un carbón encendido y lo purificó. Después de eso, el profeta escuchó la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». El profeta entonces respondió: «Aquí estoy, envíame». Posteriormente, la convocatoria del profeta Ezequiel recordaba en ciertos aspectos este esplendoroso episodio de la vocación del profeta Isaías. En el primer capítulo de su libro tenemos información de que el profeta Isaías vio visiones de Dios durante los reinados de los reyes de Judá, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. El profeta Isaías fue contemporáneo del profeta Miqueas. Es muy posible que ambos estuvieran familiarizados con el mensaje del otro. El ministerio del profeta Isaías fue precedido por el ministerio del profeta Amós y el ministerio del profeta Oseas An, aunque Oseas también fue su contemporáneo por un tiempo. Amós y Oseas profetizaron principalmente sobre el reino del norte. Isaías y Miqueas, por otro lado, se enfocaron más en el reino del sur. Con base en sus escritos, es posible percibir que el profeta Isaías fue un hombre culto y muy capaz. Tenía notables habilidades analíticas y un agudo sentido poético. Es considerado por muchos como el más grande escritor hebreo. El mensaje del profeta Isaías mezclaba reprensiones y anuncios de maldiciones por la infidelidad del pueblo, con consuelo y esperanza en la restauración futura. Así, el profeta Isaías predicó
sobre la importancia de la fidelidad al Señor. Además, su mensaje escrito también se centró en los judíos exiliados, llamándolos al arrepentimiento y exhortándolos a confiar en las promesas de Dios. Después del periodo de cautiverio, el Señor bendeciría al remanente fiel, trayendo restauración y bendiciones sobre las naciones de una manera nunca antes experimentada. El pecado de Israel y Judá había llegado a un nivel tan abominable que Dios usó al profeta para hablar de varias maldiciones que golpearían a los hebreos en general. El mayor de ellos, por supuesto, fue el exilio babilónico. En este contexto, Dios mandó al profeta Isaías a profetizar para que el corazón de ese pueblo rebelde se endureciera, se cerraran sus oídos y sus ojos, para que no se evitara el juicio de Dios sobre ellos. El profeta Isaías también habló de las futuras bendiciones que seguirían después del exilio. Él profetizó que un remanente sobreviviría a este periodo difícil y regresaría a la tierra prometida. Ya en la época de los padres de la Iglesia, el profeta Isaías sería conocido como el evangelista del Antiguo Testamento. Tal designación viene dada por la manera detallada y completa en que describe la persona y obra del Mesías. Muchos juicios profetizados por Isaías se cumplieron en el ministerio de Jesús. Además, el profeta Isaías presentó a Jesús como el siervo que traería justicia a las naciones, quien restauraría el pacto, que iluminaría a los gentiles en el sentido de proveerles salvación, quien expiaría los pecados de su pueblo y finalmente resucitaría de entre los muertos. Es por ello que las profecías del profeta Isaías, registradas en su libro, son las más referenciadas en el Nuevo Testamento. Cuando el objetivo es señalar cómo la persona de Jesús cumple en perfección todas las promesas del Antiguo Testamento respecto al Mesías prometido, la profecía de Isaías también alcanza un cumplimiento a futuro. Él profetizó de la restauración después del exilio, hablando de las maravillas por venir, y llamó a esta nueva realidad de vida los nuevos cielos y la nueva tierra. Esta promesa, que fue inaugurada en el ministerio terrenal de Cristo y que atraviesa la historia de la Iglesia, encontrará su pleno cumplimiento en el maravilloso regreso de nuestro Señor Jesús. No se sabe con precisión cuándo y cómo murió el profeta Isaías. Lo que sí se sabe es que la última mención de su ministerio público se produjo en la época de las campañas de Sennacherib, entre el año 701 a.C. y el 686 a.C., con base en el relato descriptivo de la muerte de Sennacherib en Isaías 37, verso 38. Algunos eruditos creen que todavía podría haber estado vivo en ese momento, que data del 681 a.C. Otros, sin embargo, sugieren que esta parte del texto puede haber sido incluida por un seguidor de Isaías que resolvió documentar tal profecía que se había cumplido. Sea como fuere, generalmente se supone que Isaías murió durante el reinado del rey Manasés. Si ese es el caso, entonces el nombre de Manasés no aparece en la lista de reyes en Isaías 1, verso 1, porque quizás el profeta Isaías ya no estaba realizando ninguna actividad pública en ese momento. Una antigua tradición afirma que el profeta Isaías sufrió el martirio al ser aserrado por la mitad por orden del mismo Manasés, pero no hay mucha evidencia de esto. Si este fue realmente el caso del profeta, entonces quizás el escritor del libro de Hebreos mencionó su martirio en la galería de los héroes de la fe.